En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Con el gusto de saludar a Alfredo León. Él es consultor educativo, pero también trabaja en la Oficina Nacional de Educación Católica y la verdad tiene unas novedades que me permito por eso entrevistarlo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, Gustavo, muy buenas tardes a todos ustedes, a ti y al público que te viene siguiendo en este programa. Qué bien, Alfredo, qué gusto saludarte. Mira, lo primero que tengo que preguntarte es sobre el estudio, sobre este estudio que habla sobre la educación privada y la educación pública en el tema del COVID. Tú has hecho una comparación. No sé si nos podrías aclarar un poquito sobre ello. Claro, cómo no. Primero habría que un poco ubicarnos en el contexto de las normativas, ¿no? La Ley General de Educación en nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, la Ley 28044, en cuanto a tipos de gestión de colegios, señala 3 tipos de colegios, ¿no? Tenemos los colegios estatales propiamente, tenemos los colegios estatales que son de convenio, es decir, aquellos colegios que pertenecen al Estado, pero que el Estado ha hecho un convenio con una entidad sin fines de lucro y esta entidad normalmente suele ser la Iglesia Católica, brinda el servicio en este colegio, ¿no? Aquí tenemos a los colegios, por ejemplo, que son administrados en el contexto de gestión y consecuentemente en el pedagógico por comunidades religiosas, por instituciones como Coprodeli, como Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los colegios privados, ¿no? Pero dentro de los privados tenemos 2 tipos de colegios también. Bueno, esto ya no lo señala la ley, pero sí es importante aclararlo, que tenemos los colegios laicos propiamente. Por ejemplo, podemos poner cualquier colegio que sin credo religioso, pues tiene toda una axiología y a través de esta axiología promueve un sistema pedagógico. Y están también los colegios religiosos, ¿no? Que pueden ser católicos, adventistas o de otro credo religioso, que a través del mismo pues van promoviendo todo un sistema pedagógico, ¿no? Esos son los 3 tipos de colegios que tenemos en nuestro país. Ahora, Alfredo, ¿y qué resultados has encontrado en este estudio que has hecho? ¿Cómo ha impactado el COVID en la educación básica en nuestro Perú? Mira, primero lo que tendríamos que ver es lo siguiente, ¿no? Que ha habido cambios en cuanto se refiere a la matrícula. Hemos tratado de ver cómo es que la matrícula ha subido o ha disminuido en estos 3 tipos de colegios que te he mencionado, ¿no? Pero también hemos visto también por nivel educativo, es decir, preescolar, lo que se llama inicial, primaria y secundaria, y también por áreas geográficas, y también hemos hecho una pequeña comparación con otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero lo que más resalta de todo este estudio es lo siguiente, ¿no? Que habría que tener en cuenta que, mira, ha habido crisis económicas anteriores a estas. Por ejemplo, tenemos que ha habido crisis entre el 2004, en el 1980, y estas crisis no han impactado en el tema de matrículas en cuanto a colegios privados, ¿no? Pero lo que sí podemos resaltar ahora es lo siguiente, ¿no? Que la matrícula escolar en cuanto a colegios privados después de la pandemia ha disminuido. Puedo señalarte, por ejemplo, que en Argentina, en Ecuador y en Perú, la proporción de matrículas ha bajado considerablemente. Pero al mismo tiempo tenemos una casuística muy importante. En estos países que te he señalado, el Estado brinda subsidios en colegios, si se puede llamar paraestatales, que más adelante lo explicaré, ¿no? Perú y Ecuador, por ejemplo, facilita mucho el tema del traslado de los alumnos a los colegios privados o públicos o viceversa, ¿no? Pero es importante señalar también otro aspecto importante.
valga la redundancia, que gobiernos precedentes o anteriores a este promovieron mucho la educación privada, ¿no? Y ese es un aspecto importante, porque del 100% tenemos más o menos aproximadamente el 28% están en colegios privados. Y eso ha sido porque se ha promovido durante más o menos los últimos 20 años, se ha promovido los colegios privados. Pero ¿qué ha sucedido durante el tema de la pandemia? Durante el tema de la pandemia, concretamente en el 2020, se generaron a través del Ministerio de Educación una serie de normas que asfixiaron a los colegios privados pequeños. De todos los colegios pequeños me refiero, más o menos son casi el 70%. Es decir, aquellos colegios que es una casa que tiene 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, que tiene más o menos 80 alumnos o 100 alumnos, donde la pensión es alrededor de 100 soles, donde un profesor está ganando 1.500 soles. Entonces, estos colegios, por las normativas que se han generado, han fenecido. Uh-huh. Pero también tenemos que estos colegios han sido también asfixiados por parte de los padres de familia, porque pagaban una pensión de 100 soles o 200 soles, y los padres exigieron en ese contexto de pandemia que bajen más las pensiones. Indudablemente estos colegios financieramente no ha sido posible que puedan salir adelante y consecuentemente han cerrado. Entonces, el año 2020 y 2021 fueron años muy difíciles para estos colegios pequeños, que son colegios normalmente colegios que están en los conos, donde está la franja más ancha en cuanto se refiere a clase social, ¿no? Estoy hablando concretamente de aquellos padres de familia que ganan 2.000 soles, 3.000 soles, y que tuvieron la oportunidad de tener a su hijo en un colegio donde pues pagan 100 soles o 200 soles, ¿no? Claro. Estos colegios, en cierta manera, han desaparecido durante todo este tiempo. Y ahora, esos alumnos, Alfredo, ¿a dónde se han dirigido? ¿Al sector público? Buena pregunta. Ese es otro aspecto que quería comentar. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en los colegios donde un padre de familia pagaba 600 soles o pagaba 800 soles, ¿no? Entonces, salir de ese colegio era irte a un colegio privado de esta naturaleza, de estos colegios pequeños. Pero ¿qué ha sucedido? Como el marco legal, concretamente salió una resolución que asfixiaba a estos colegios pequeños, ¿cuál era la otra opción? Hace un rato señalábamos y decíamos lo siguiente, que teníamos tres tipos de colegios estatales, teníamos los colegios estatales pero que son de convenio, y teníamos dentro de los colegios privados, los privados propiamente, y hay un tipo de colegios que se generó en la década, bueno, esos tipos de colegios ya tienen más de 100 años, pero no están dentro de esta normativa, y es muy importante resaltar esto. Son lo que se llaman los colegios parroquiales. ¿Qué son los colegios parroquiales? Salió una normativa en la década de los 80, concretamente en el año 89, que es la resolución ministerial 483, que refiere que a través de un contexto del convenio que tenía el Estado peruano con la Iglesia Católica, se generan lo que se llaman los colegios de financiación mixta. ¿Qué son los colegios de financiación mixta? Son colegios en los que la planilla de este colegio está distribuida de la siguiente manera. Una parte la pone la Iglesia Católica y la otra la pone el Estado peruano. Es decir, son colegios subsidiados. Normalmente donde una pensión puede costar 1.000 soles, pues te brinda la oportunidad, porque hay un subsidio en cuanto a planilla, de que estos colegios puedan costar te encuentras de todos precios, de 30 soles, 50 soles, 100 soles, 300 soles, 400 soles. Entonces, ¿qué sucede? Que estos padres que tenían sus hijos en estos colegios que normalmente eran colegios laicos o colegios religiosos o propiamente privados, los han pasado a estos colegios de subsidio, ¿no? Te estoy hablando justamente de la franja más ancha de la clase social, que es la clase media o media baja, ¿no? Entonces, muchos no han tenido que, por la situación económica que experimentaban, han tenido que sacar a sus hijos de un colegio privado donde pagaban 600 soles o un poco más o un poco menos, para irse a un colegio de esta modalidad, ¿no? Porque también el impacto que han tenido, sobre todo en la metrópoli, de estar en un colegio privado a un estatal es un poco remoto de parte de un padre de familia, ¿no? Esto es una de las cosas que han ido sucediendo, ¿no? Te puedo señalar, por ejemplo, como un paréntesis, lo que sucedió en España, ¿no? En España, cuando entró Rodrigo Zapatero al gobierno, él refirió que iba a quitar la ayuda a muchos colegios a los que se brindaba subsidio, ¿no? Pero cuando se dio cuenta de que los colegios que brindaban subsidio mantenían a la clase media
promedio de España, en cierta manera volvieron a reevaluar esta situación y no se hizo esta anulación de estos subsidios, ¿no? Igual sucede en Perú. Creo que una de las cosas que hemos tenido es que esta situación de subsidiar la educación a través de planillas ha ayudado muchísimo, ¿no? Totalmente. Y esa es un poco la realidad que tenemos, pero también ha surgido otro gran problema, Gustavo. ¿Cuál es? Que había una gran deserción en lo que se refiere a matrícula escolar, sobre todo en lo que es prekinder e inicial, ¿no? Se ha generado una nueva modalidad en muchas familias, que es el tema de educar a los hijos en casa durante toda la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que en los colegios privados no hubo matrícula de niños de inicial, pero tampoco los matricularon en los colegios estatales y los han tenido en casa durante este tiempo, ¿no? Y uno de los grandes problemas que podemos referirte que estamos atravesando es que el sistema educativo durante todos estos 2 años ha tenido una deficiencia al margen de que si son privados o si son estatales. Ahora, Alfredo, es interesante lo que tú planteas, estos dos escenarios. Quiero profundizar en el tiempo que nos queda, dos cosas. Por un lado, es preocupante que muchos niños, hablo en la primera infancia, no accedan a la educación básica, porque es un derecho fundamental, ¿no? Pero hay una sensación de que, como tú mismo lo has dicho, no es una sensación solamente, es la data dura, nos dice que ha bajado la matrícula en esa edad. O sea, en pocas palabras, queridos amigos, la gente no está mandando sus hijos al colegio. ¿Ok? Ese es en cristiano es eso. Eso es lo que está pasando. ¿Qué consecuencias va a traer eso? Probablemente, creo, Alfredo, si no, déjame, tú me podrás aclarar, es que qué tipo de sociedad económicamente activa vamos a tener para la empleabilidad y todo lo que esto trae años más adelante, ¿no? Ese es un primer punto que me gustaría que reflexiones luego de que te doy la palabra. Y el otro punto que tú has tocado es el caso de la subvención del Estado a colegios parroquiales, ¿no? Como este tipo de modelo, que en el caso español se llaman colegios concertados, ¿no? Y es interesantísimo. Yo, bueno, acabo de venir de España nuevamente, viajo frecuentemente a este país, y claro, la calidad de los colegios concertados es alucinante, ¿no? A diferencia que acá todavía creo que nos podríamos ser mejores, ¿no? Por decirles así, señores, para que ustedes entiendan en buen romance, el expresidente Aznar, por ejemplo, estudió en un colegio concertado de los colegios marianistas allá. Es el colegio Nuestra Señora del Pilar. O sea, es un colegio concertado. O sea, presidentes han salido de un colegio concertado. Eso es para que den cuenta que sí funciona esto. Claro, aquí en el Perú, al parecer, ciertas tendencias quieren que la Iglesia Católica no tenga ese espacio y ese trabajo. Y acá es distinto, porque acá pagan planillas, todo, pero no tienen competencias del todo en la gestión, cosa que sí pasa en España, por ejemplo, ¿no? Los religiosos aplican la currícula, el terreno. O sea, acá hay un tema de una subvención importante, y los beneficiados no son los sacerdotes, señores, por si acaso, son la ciudadanía. Es la ciudadanía que tiene acceso a una calidad educativa a un precio módico. ¿Tú crees, Alfredo, la segunda pregunta que te hago es, ¿tú crees que ese modelo es posible que en el Perú en algún momento se implemente? ¿Cómo lo ves? Mira, primero hay una premisa que hay que hacer. El Estado es líder en temas de normativas. Yo creo que definitivamente el Estado es el que pone las normativas educativas, pero lamentablemente no es un buen gestor de colegios. Y siempre definitivamente va a tener que ayudarse de terceros, de entidades privadas, en este caso de organismos sin fines de lucro. Y creo que en ese contexto está la Iglesia Católica para llevar colegios. Y voy a poner ejemplos muy concretos. El colegio emblemático Alfonso Ugarte, que está aquí en San Isidro. Y detrás de él, a la espalda, a unas cuantas cuadras, tienes otro colegio, que es estatal también, pero es gestionado por la Iglesia Católica, ¿no? Y es un colegio pequeñito. Sería importante preguntarles a los padres de familia del lugar en qué colegio tienen sus hijos,
si en el Alfonso Ugarte o en este colegio pequeño que está a la espalda, ¿no? Entonces, esa es la primera interrogante. La segunda interrogante que tú señalas es la siguiente, que también ha habido muchas especulaciones sobre el tema, ¿no? Sobre si estos colegios concertados, siguiendo el contexto español, o los colegios que aquí se llaman parroquiales. En el contexto de tributos, con lo que se refiere a SUNAT, en un colegio privado tenemos utilidades, es decir, en un colegio privado termina el año fiscal y puede decir, un colegio privado, yo tengo tanto de utilidades y estas utilidades lo puedo utilizar para, como dueño, como promotor del colegio, utilizarlo para lo que mejor me parezca. Lo mismo no sucede con estos colegios parroquiales o sin fines de lucro. Lo que yo tengo no son utilidades, son remanentes. Y los remanentes, según el contexto legal tributario, pues yo lo tengo que volver a utilizar en la misma institución. Y no lo puedo utilizar en pago de planillas o en aumentos, no lo puedo llevar a una beneficencia pública, lo tengo que reinvertir en el mismo lugar, ¿no? A través de construcción, a través de bienes. Por eso es que, ¿qué diferencia hay entre un colegio propiamente estatal y un colegio que es estatal de gestión privada? Es completamente diferente. Y más aún la diferencia a veces entre un colegio estatal y un colegio, por ejemplo, que llamamos parroquial, ¿no? Las diferencias en cuanto a estructura, en cuanto a pedagogía, son completamente diferentes, ¿no? Son completamente diferentes. Entonces, eso nos da una idea de lo que puede haber. Pero también hay otra pregunta que me hiciste, ¿no? Es con respecto a la deserción escolar. Así es. Mira, a nivel de Latinoamérica, la deserción escolar ha aumentado en el contexto de la pandemia en 9%. ¿Por qué? Debido a varios aspectos. Tenemos uno de ellos, es la adaptación a la modalidad de enseñanza. Es decir, trabajar online en la modalidad no presencial ha sido un gran problema. Y como te decía hace un rato, el nivel más afectado ha sido la secundaria alta, es decir, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Chicos que están entre los 15 y los 17 años. Pero también ha habido otro problema muy fuerte, que es la tasa de inasistencia. La tasa de inasistencia ha subido a 22%. O sea, eso quiere decir más o menos que hemos subido 5 puntos en relación a un momento convencional, ¿no? La tasa de inasistencia, lo que sucede es que en el ambiente online o virtual, no hay manera de que el colegio, el tutor o el monitor, o como le querramos llamar, que está encargado de velar por este alumno, pueda conectarse o conversar con él un face to face y conocer las razones por las que faltaba, ¿no? Entonces, esto más o menos nos da una idea de cuáles han sido las ventajas, pero sobre todo las consecuencias y perjuicios que ha tenido el COVID para con los alumnos y para con los padres de familia, ¿no? Ok, Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante lo que nos acabas de decir. Bueno, nos enfrentamos a una realidad dura, ¿no? La crisis política, por un lado, que ya en el primer momento dijimos, tenemos la crisis educativa y tenemos opciones o salidas, pero va a depender de nosotros si queremos que las cosas sucedan. Esa es la verdad. Así es. Mira, nosotros tenemos ahora actualmente 8.175.000 alumnos a nivel de todo lo que es educación básica regular. De ellos, puedo decir que 1.700.000, que es lo que es educación inicial, ha sido el grupo humano más perjudicado en este tiempo, ¿no? Y también puedo expresarte, resumiendo ya, que lo que es educación secundaria, donde tenemos 2.600.000, es el grupo que ha tenido mayor inasistencia en las actividades escolares durante ese tiempo de pandemia, ¿no? Como te referí, pasaba el 20%, y eso es bastante preocupante, ¿no? Tener 22% de inasistencia es bastante preocupante. No, totalmente. Bueno, es muy preocupante lo que estoy puedo viendo. comentar con respecto a estos temas. No, es totalmente preocupante la situación. No es tan sencillo lo que se viene para la educación, pero bueno, estamos alertando y estamos dando soluciones o indicios por donde hay que ir. Alfredo, muchísimas gracias. Me gustaría conversar brevemente. Sí, me gustaría que me digas, creo que hay un convenio que han firmado ustedes, con alguna universidad. Brevemente, por favor. Mira, sí, en este contexto de la pandemia y estas situaciones que hemos tenido, acabamos de firmar un convenio con UNIR, ¿Ya? que es una universidad netamente online, 100% online,
que a través de ella vamos a hacer maestrías para todo el personal de la SODE, de los colegios religiosos, parroquiales, para sacerdotes y religiosas. Y como te decía, es netamente online y está avalado por SUNEDU, ¿no? Entonces, bueno, es una de las oportunidades que ahora tenemos frente a esta situación que estamos experimentando, y también una oportunidad para aquellos profesores religiosos o sacerdotes que no están propiamente en la ciudad o en la urbe o en la metrópoli, y que desde los lugares alejados pueden seguir estudiando. No, totalmente, totalmente. Qué buena iniciativa y felicitaciones, Alfredo. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Ya te llamo en otro momento, terminando el programa, para comentarte algunas cosas más. Así que, muchas gracias, Alfredo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.